¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 22ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren muy bien. La clase pasada estábamos hablando respecto a la estructura de Lewis y cómo es que se lleva a cabo la formación de la estructura de Lewis. Además les enseñé qué es la capa de valencia, que recuerden que son los electrones más externos de la configuración electrónica, específicamente los orbitales S y P. Y a su vez la estructura de Lewis, ¿sale? Ahora, en esta clase quiero repasar ese tema que vimos la clase pasada, pero vamos a verlo con un ejemplo. En realidad, lo que yo quiero demostrarles es completamente todo lo que les voy a preguntar, por ejemplo, en esta parte del examen. En esta parte del examen yo les voy a decir, hagan esto, 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 esto. Por ejemplo, fíjense, vamos a definirlo, cómo es que se los voy a presentar en el examen. Digamos que una de las preguntas del examen sería, escribe la configuración, electrónica, este, la normal, me refiero. La configuración interna, vamos a copiar esto. Configuración interna de gas noble, coma, regla de Hunt, coma, ¿qué nos falta? Estructura, no, primero sería estructura de Bohr, coma, electrones de valencia, específicamente los electrones de valencia es la capa de valencia. Estructura de Bohr, estructura de Lewis y cuántos protones, coma, neutrones y electrones tienen los siguientes átomos. Ahí está. Y todo esto digamos que sería una de las preguntas del examen. Entonces ustedes tienen que desarrollar todo esto en el examen. Ustedes tienen que, de uno de los elementos que tengamos en la tabla periódica, ustedes tienen que hacer todo esto, ¿ok? Entonces, eso es justamente lo que quiero practicar para poder continuar con lo que falta para este parcial, que aún nos faltan muchos temas, pero de igual forma quisiera ir avanzando poco a poco. Vamos a pasar a la tabletita para demostrarles cómo se le resolvería esto. Ahora, digamos que yo quiero decir de un elemento, pues ahorita lo escogemos, ¿no? Ahorita vamos a escoger el elemento, primero déjenme paso a la tablet, ya está ahí la configuración electrónica, si se dan cuenta. Entonces, vamos a pasar como qué es lo que tenemos que hacer, ¿sale? Voy a hacer un elemento pequeño para no durar tanto y no seguirlos enfadando con los mismos temas, pero igual voy a hacer absolutamente todo lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿ok? Deben de recordar que nos está diciendo que sea del magnesio. Vamos a poner que su estructura de Lewis normal. Recuerden que digo configuración electrónica normal, que es lo primero que te está pidiendo. Para esto tengo que usar aquí. Llegamos hasta porque es el 12. ¿Sale? Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ah, caray. 3s. Permítanme. 2. Es un 2. Ya está la configuración electrónica normal. Ahora, ¿cuál seguiría? Recuerden que les puse que es la estructura interna de gas noble, entonces sería sustituir cuál elemento, cuál gas noble únicamente quedaría aquí. Sería el neón. Ese no es el color que quería. El más cercano es el neón, que sería el 10, significa que llega hasta aquí.
¿sí? Ahora, de esta parte de aquí, nosotros tenemos que poner lo que sigue, que sea 3S2, ¿sale? Y ya tenemos la configuración interna de gas noble. Ahora quiero hacer la regla de Hunt. Para la regla de Hunt sería como 1S2, 1S2, 2S2, 2P, pero recuerden que se divide en 3. Ahí está. Y por último, 3S. Ahí está. Magnesio. Luego, luego ¿qué seguiría? Recuerden, ya tenemos configuración electrónica normal, configuración interna de gas noble, regla de Hunt. Ahora sigue la estructura de Bohr. Ok. Para la estructura de Bohr, me voy a pasar hasta este lado. Recuerden que es el magnesio 12. Este es el núcleo en este caso. Entonces sería así. ¿Cuál sería el primero? El 1S con 2. 2S y 2P6 sería con 8, porque recuerden que aquí abarcan estos dos y ahorita nada más este. Y por último, 3S2, que sería el 3, que tiene 2 electrones. Y ya está la estructura de Bohr. ¿Ok? Bien sencillito. Luego sigue que ustedes identifiquen cuál sería la cantidad de electrones de valencia. Entonces, o capa de valencia. La capa de valencia en este caso ustedes deben de recordar que es el último S y P. Entonces en este caso solamente tenemos 2. Por lo tanto sería 2. 2 electrones. La capa de valencia tiene 2, que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Sale? Asimismo, si yo les pido, ustedes deben de recordar cuál sería la cantidad, o en este caso el periodo en el cual se encuentra el magnesio, sería el 1, 2 y 3. Periodo. Nada más por si se los pregunto, que sí se los va a preguntar, por cierto. Capa de valencia. ¿Qué seguiría? Ahora yo quiero anotar cuál sería la estructura de Lewis. Estructura de Lewis. ¿Cuál sería la estructura de Lewis? Nosotros tenemos que representar en este caso es el magnesio y la cantidad de electrones de valencia. Para este caso vamos a usar nada más bolitas para fácil. 1, 2. Ya está la estructura de Lewis con 2 electrones. Y por último, digamos que yo quiero entonces identificar, en el caso del magnesio sería magnesio. Recuerden que el magnesio aquí tú tienes que poner A y Z, Z es 12. El magnesio tiene una masa atómica de... ¿Cuánto? 20, si no me equivoco. 20, sí, 24 de hecho. Tiene una masa atómica de 24. ¿Sí? Si se dan cuenta, es una masa atómica de 24. Simplemente restamos y con esto sabemos que los protones, los neutrones y los electrones tenemos de cada uno. De protones pues serían 12, al igual que los electrones. Y neutrones en este caso también serían 12 por la diferencia. ¿Ok? Y eso sería todo lo que les pediría para cada uno de los elementos o de las cosas que les voy a estar pidiendo. Tomen en consideración que la pregunta puede ser diferente. Les puedo decir, de las siguientes, díganme cuál es la configuración electrónica de este elemento y viceversa. Lo que deben de hacer es simplemente entender cómo se hace. Si ustedes entienden al derecho y al revés cómo se hace y cómo se nombra, o sea, cuál es la capa de valencia, cuál es la estructura de Lewis, cuál es los protones, neutrones y electrones de dicho elemento, cuál es su configuración electrónica regular, o sea, cuando entienden y cuando recuerdan cuáles son cada una de las definiciones que les he dado, eso es lo que yo estoy buscando. Y ya con eso pues van a tener prácticamente el examen entero bien, ¿sale? Eso es lo que quiero que ustedes tomen en consideración. ¿Sí? Ok. Este, respecto a esto, quiero simplemente mencionarles algo extra que también se me hace importante, pues por el hecho de un poco de los, ¿cómo decirlo?
un poco de los trucos que tú puedes usar para poder determinar cuál es la cantidad de electrones de valencia que tenemos en los elementos. Fíjense en este caso. Para esto, déjenme les muestro una tabla periódica. Muy bien, fíjense. Esta es una tabla periódica regular. Esta tabla periódica regular, lo único que yo quiero que se den cuenta, dejen algo un poco grande para que vean. Lo único que yo quiero que se den cuenta es dónde se encuentra el magnesio. Como ya saben, según la estructura de Bohr, déjenme les muestro. Aquí está abajo. Bueno, en la parte de lo que acabo yo de resolver está lo del magnesio en la estructura de Bohr. Periodo 3, grupo 2. Ok, aquí está, miren. Periodo 3, acá, periodo 3 del grupo 2. Y aquí está el magnesio. Ok, ¿por qué es que también están ubicados ahí los elementos? Una parte por lo que están ubicados ahí los elementos de la tabla periódica es por el hecho de que los grupos, en este caso A, el grupo A de la tabla periódica, nos indica cuál es la cantidad de electrones de valencia y por qué se encuentran en ese grupo. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, el magnesio es el elemento 12 que se encuentra en el grupo 2. Significa que tiene 2 electrones de valencia. Por eso, en este caso, tiene, déjense los marco, 2 electrones de valencia. ¿Qué implica lo siguiente? Que los elementos del grupo A, todos los elementos del grupo A, tú simplemente con que te des cuenta en qué grupo se encuentran, esos son los electrones de valencia que tiene. ¿A qué me refiero? Déjenme les muestro un ejemplo. Digamos, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno es el elemento 7. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p, en este caso nada más sería 3. O sea, nos quedamos hasta aquí. ¿Sale? Y 2 y 2, 4 y 3, 7. Ahora, según esto, nos está diciendo que la cantidad, o en este caso, ¿cuáles son la cantidad de electrones de valencia que tiene? Son estos, miren. 2 más 3 son 5. Significa que la capa de valencia tiene 5 electrones. Entonces, la estructura de Lewis del nitrógeno sería algo así, con 5 electrones. Ahora, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, la tabla periódica se van a dar cuenta que aquí está el grupo 15. Lo que sucede es que están por unidad, pero realmente es el grupo 5A, ¿ok? Entonces, este grupo 5A es justamente el grupo 5, significa que está en el grupo 5. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia, eso es a lo que me refiero. Todos los elementos del grupo A, dependiendo en qué número de grupos se encuentren, esa es la cantidad de electrones de valencia. Es una forma de poder comprobar que lo que estás haciendo, en este caso tu capa de valencia, tu estructura de Bohr, puedas determinar cuántos en verdad tiene. ¿Sale? Y ya, eso era todo. Ahora sí creo que podemos continuar. Vamos a ir avanzando con el tema que nos toca hoy. Vamos a mostrarles. Muy bien, como decía, vamos a continuar entonces con la formación de un enlace iónico. Algo importante que cabe mencionar en este sentido es que realmente el enlace iónico, o bueno, la formación de un enlace iónico se trata cuando uno de los elementos es altamente electronegativo. Ok, entonces, para poder darles la definición de un enlace iónico, primero tengo que definir otra vez lo que es electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos para poder atraer electrones, ¿ok? Para esto nosotros vamos a utilizar la escala de Pauling, que es la tabla que les estoy poniendo en pantalla. Perdón, si se dan cuenta simplemente es la tabla periódica, solamente que en vez de los valores que normalmente tiene la escala de Pauling, que es simplemente para poder agarrar los elementos más fácilmente. Bueno, es más fácil. Van a ver que es más fácil. El chiste es que tenemos, por ejemplo, el elemento más alto, que es el flúor, que es el elemento más electronegativo, que es más fácil que él atraiga electrones, ¿ok? Entonces, justamente de eso se trata. Nosotros tenemos que hacer ¿cómo decirlo? Tenemos que hacer primero un cálculo para poder determinar cuál es el tipo de enlace químico que es el que se está llevando a cabo, ¿ok? Entonces, vamos ahora a definir lo que es un enlace iónico y luego vamos a regresar a la electronegatividad. Ok, ahí les pongo una definición. En realidad es una definición muy simple, pero eso es lo que quiero que primero entiendan. Ya que hagamos los ejemplos de cuál es el tipo de enlace químico, ahora sí yo creo que podemos pasar a lo demás. Pero como tal, un enlace iónico es un tipo de enlace químico
en el cual hay dos átomos y uno de los átomos es altamente o es más electronegativo que el otro, no altamente, no necesariamente. Uno es más electronegativo que el otro, entonces el más electronegativo le quita un electrón al que es menos electronegativo. Y así es como se forma un enlace químico, ¿sale? De hecho déjenme les muestro un diagrama. Creo que este diagrama para poder explicar ahorita cómo es que se lleva a cabo el enlace iónico va a ser bastante ilustrativo, o eso espero. Fíjense. Recuerden que un enlace iónico es aquel cuando se dona uno de los electrones, uno le da un electrón al otro átomo. Por eso es que con esta caricatura como que es lo que intenta representar. Ahora, vamos a demostrarles esto, pero con un ejemplo de dos elementos los cuales están formando un enlace iónico y qué es lo que se necesita para que se forme un enlace iónico. ¿Sale? Fíjense, vamos a pasarnos acá a la tabletita. Ok, estamos hablando de un enlace iónico. Entonces, primera cosa que deben de saber para poder saber, de hecho, no solamente en enlace iónico, sino en cualquier tipo de enlace, es la diferencia de electronegatividad. Vamos a anotarla. Ah, no, sería con mayúscula. Vamos a ponerlo más abajo. Diferencia de electronegatividad también se puede diferenciar o se puede identificar de esta forma, como D minúscula y mayúscula. ¿Ok? Eso es lo primero que nosotros vamos a utilizar para poder saber cuál es el tipo de enlace químico que se tiene. ¿Por qué? Digamos que nosotros queremos hacer el cálculo de la diferencia de electronegatividad, pero específicamente de dos elementos. Estos dos elementos voy a usarlos como ejemplo para poder hacer el enlace iónico. ¿Cuáles elementos van a ser? Va a ser el sodio y va a ser el cloro. ¿Ok? Significa que estoy combinando estos dos elementos. Por lo tanto, tengo que sacar su diferencia de electronegatividad. Para esto, yo tengo una tabla. Recuerden que yo les di la tabla de Pauling, que es esta. Déjenla algo grande en la pantalla para que la puedan identificar. Vamos a ver cuál es el valor que tiene el sodio y el cloro. Déjenles muestro. Fíjense. El sodio se encuentra de este lado, tiene 0.9 y el cloro tiene 3. ¿Ok? Ahí está. Sería el sodio tiene 0.9 y el cloro tiene 3. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Como les dije, es una diferencia, es una resta en realidad. Para poder hacer este cálculo tenemos que hacer una resta. La diferencia de electronegatividad es igual a la resta de estos dos valores. ¿Quién va primero? Va el mayor primero, sería el 3. No puede darse un valor negativo. 3 menos 0.9. ¿Ok? ¿Cuánto da de valor? 2.1. Esa es nuestra diferencia, esa dimensional no tiene unidades. Pero entonces aquí es donde vienen los datos importantes. Sería, cuando es un enlace iónico, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 1.7. ¿Ok? Por lo tanto, cumple. O sea, cuando la diferencia de electronegatividad de dos elementos es mayor o igual a 1.7, es un enlace iónico. Entonces, ¿el sodio y el cloro son un enlace iónico? Sí, por esto. Ok. Siguiente punto. Dado el hecho de que el cloro es mucho más electronegativo que el sodio, entonces, y como es un enlace iónico, como ya vimos en la imagencita de arriba, como ya vimos aquí, el enlace iónico se trata de estar compartiendo, o sea, de no compartir, perdón, de estar dando electrones. Por lo tanto, el sodio le va a dar electrones al cloro. ¿Cómo lo hace? Es lo que les voy a mostrar, fíjense. Lo que va a hacer en este caso el sodio y el cloro es lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo aquí abajo y me paso luego para un poquito más arriba. ¿Qué es lo que va a hacer el sodio y el cloro? Vamos a hacer el dibujito. En primera, recuerden que el sodio tiene varios electrones. Para esto yo voy a hacer su estructura de Bohr. Fíjense, la estructura de Bohr del sodio
Y asimismo su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Recuerden que el sodio es el 11. Ok, bueno, creo que vamos a pasar esto un poco más arriba. Ok, lo pasé un poco arriba para hacerlo más fácil. Ya sabemos que es un enlace iónico. El enlace iónico tiene que tener una diferencia mayor o igual a 1.7 para que se considere un enlace iónico. Deben de recordar en este sentido que nosotros sabemos que esta electronegatividad es del cloro y esta es del sodio. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es hacer las configuraciones electrónicas de estos dos elementos. Este es el 17, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. La configuración del cloro. Y ahora la configuración del sodio, que es el 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ok, ahora, estas son sus configuraciones electrónicas. Algo importante que tomar en consideración en este sentido es el hecho de que ahora quiero hacer una estructura de Bohr de ambos, pero como, ¿cómo decirlo? Como si estuvieran juntos, como si estuvieran uno tras del otro, como si tuvieran todas las órbitas, como lo que les había explicado de los planetas. Sería, digamos, el cloro. Y el cloro, recuerden que tiene, en este caso aquí tiene dos electrones, que serían estos. El siguiente órbita, vamos a hacerlo tan más chiquito porque si no voy a hacer un cochinero. En este el 2 tiene 8 electrones y el 3 tiene 7 electrones. Ok, ahora el sodio. Vamos a hacer el sodio como por aquí más o menos porque lo que quiero hacer es ponerlos uno contra el otro. El sodio tiene, como ustedes se dan cuenta, tiene 2 primeramente, luego tiene 8 y luego tiene 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se supone que uno de estos va a donarle un electrón, se lo va a dar. ¿Quién se lo va a dar en este caso? El que le va a dar el electrón sería este. Se lo va a pasar a esta estructura y así es como se forma un enlace químico. Pero ¿por qué sabemos que pasa eso? Porque se forma una mayor estabilidad. Fíjense qué es lo que ocurre. Dado que el sodio tiene esta configuración electrónica y le va a dar un electrón al cloro, ¿qué va a pasar? Que este se va a quedar con 8 y este se va a quedar también con 8. ¿A qué me refiero? Fíjense aquí. Los electrones de valencia, en este caso, la capa de valencia, la capa de valencia de ambos, del cloro, tiene 7, del sodio tiene 1. ¿Ok? Les recuerdan que la capa de valencia son los últimos electrones de la configuración electrónica o la última capa de electrones que tiene la estructura de Bohr. En el caso del cloro, 7, en el caso del sodio, 1. Ahora, esa capa de valencia lo que hace es que se está quitando uno y se lo está dando al cloro, en el caso del sodio. Entonces, este se lo va a pasar a este. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Lo que ocurre es que completan la ley del octeto. Fíjense qué es lo que ocurre. Dado el hecho de que este le está pasando uno, significa que el cloro quedará de esta forma. Cloro tendrá 2, 8 y 8, gracias al electrón que le pasó. Y en el caso del sodio va a quedar como 8, 2 y el sodio. Ah, caray. ¿Y ya ven? Ya se formó aquí el enlace químico, se compartieron los electrones, bueno, le quitó un electrón el cloro al sodio y gracias a esto se formó el enlace químico. De hecho, esto es muy curioso porque realmente así es como se demuestra la estructura de Bohr. Bueno, la estructura de Lewis en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, muy curioso. Pasa que en el caso del cloro, bueno, vamos a hacer sus estructuras. El cloro, deben de recordar que tiene ¿cuántos electrones? Bueno, los tengo que poner mejor del mismo color. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? El sodio, ¿cuántos electrones tiene? Tiene únicamente un 1. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden que cuando se lleva a cabo un enlace iónico, le está quitando un electrón. Como le está quitando un electrón,
Lo que pasa es lo siguiente, que este electrón que teníamos aquí, ¡pop!, pasa para acá. Y ya se formó el enlace químico. O sea, lo que les estoy intentando explicar desde un inicio, tengo que hacer todo esto para que vean por qué, por supuesto. Es el hecho de que le está quitando un electrón el cloro al sodio. Lo estoy demostrando con la estructura de Lewis, que es esta, lo estoy demostrando con la estructura de Bohr, que son estas dos, y lo estoy demostrando con la estructura, bueno, con la configuración electrónica, que son estos dos. Y además tenemos para encontrar el valor que se necesita para saber que es un enlace iónico, que es este, que es la diferencia de electronegatividad. ¿Ven qué fácil? Y eso es un enlace iónico, aquel que le quita un electrón. Ok, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver otro ejemplo, en realidad sería otro ejemplo porque ya les mostré el ejemplo del sodio y el cloro. De hecho, el sodio y el cloro hacen cloruro de sodio, que es la sal de mesa, es un enlace iónico. De hecho, las características que avalan que es un enlace iónico es el hecho de las propiedades físicas que tienen los compuestos que tienen enlace iónico. La mayoría son cristales y si se dan cuenta la sal es un cristal, pero bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Para esto vamos a tomar dos elementos de aquí de la tablita de la escala de Pauling. Voy a tomar el flúor, que es el elemento más electronegativo, y quiero tomar el magnesio, porque es el que habíamos usado hace un momentito. ¿Sale? Ok, entonces voy a hacer pequeño y vamos a ir anotando lo que voy a ocupar. Yo quiero saber qué tipo de enlace químico tendría el flúor. Voy a poner un color más fuerte. El flúor, que es el 9, con el magnesio, que es el 12. Ah, caray. Esperen. 12. ¿Ok? 12. Ahí está. Quiero saber cuál es el tipo de enlace químico que se tiene ahí. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que utilizo? Lo primero que necesito, lo primero que utilizo es la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad, para esto ocupamos la tabla. Ok. Flúor y magnesio. Vamos a hacer la grande otra vez para usarlas. El flúor ya les dije, tiene 4, está aquí. Y el magnesio tiene 1.2. ¿Ok? Con azul. 4 de el flúor menos, eso no parece un menos, parece un guión bajo, menos 1.2. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos queda? Pues simplemente es una resta. Nosotros tendríamos 2.8. ¿Sale? Entonces, de esos 2.8 cumplen con la ley de que sí es un enlace iónico. Sí, deben de recordar que un enlace iónico, esperen, eh, ahí está. Tengo que hacerlo, es que ahí son las funciones de esta tablet. Enlace iónico tiene que ser mayor o igual a 1.7. Entonces, ¿cumple? Sí, entonces sí es un enlace iónico. Por lo tanto, sí es un enlace iónico. ¿Cómo lo podemos representar? Si yo lo quiero representar, por ejemplo, con la estructura, con la configuración electrónica, yo puedo decir que el flúor, vamos a hacerlo aquí, el flúor con 9 sería 1s2, 2s2, 2p, 4. No es cierto, 2p5, porque es el 9, ¿ok? Y el magnesio es el 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿ok? Ahora, de estos, ¿cuáles son sus electrones de valencia? Nosotros sabemos que serían estos y solamente este, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estos dos se van a quitar un electrón. Bueno, en realidad en este caso serían dos, pero ya vamos a avanzar a eso, porque es un compuesto que tiene más electrones, pero a eso ya llego más adelante. ¿Sale? Significa que, digamos que ya no lo hago con la estructura de Bohr, digamos que ahora yo lo quiero representar con la estructura de Lewis. Recuerden que la estructura de Lewis, con azul, del flúor, sabemos que tiene ¿cuántos? 7. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 electrones. Y el magnesio únicamente tiene 2. Vamos a hacerle triangulitos. ¿Qué es lo que significa aquí? Que como es muy fuerte, en el caso del flúor, le va a quitar uno de sus electrones y lo va a pasar a su estructura.
¿De qué forma? De esta manera. Y ahí está. Y ya se formó aquí el enlace químico, que es un enlace iónico. ¿Sale? Eso es lo que yo quiero que aprendan de esta clase, cómo se forma un enlace iónico. ¿Sale? Y eso es todo. Para la clase de mañana, un momento, para la clase ya sería hasta el lunes, voy a dejarles simplemente una tarea, que me identifiquen qué tipo de enlace, déjenlo anoto en aquí, tarea. ¿Qué tipo de enlace tienen los elementos que se combinan? ¿Qué tipo de enlace tienen los elementos que se combinan? Ahora, ¿qué elementos me estoy refiriendo? Pues déjense los anoto. ¿Cuáles elementos son los que quiero que ustedes se den cuenta qué tipo de enlaces tienen? ¿Sale? Por ejemplo, quiero que se den cuenta qué tipo de enlace tiene, en este caso, digamos, el cloro con el litio. Cloro con litio. ¿Ok? Nada más con eso. ¿Qué tipo de enlace tienen estos? Esa es su única tarea. Que me identifiquen, déjenlo algo grande. ¿Qué tipo de enlace tiene el cloro y el litio? ¿Cómo lo van a representar? Ahí viene lo importante. Vamos a anotarlo. Hacer diferencia de electronegatividad y hacer diferencia de electronegatividad y estructura de Lewis. ¿Sale? Y eso es todo. ¿Sí? Esa es su tarea. Vamos a hacerlo un poco más pequeño y tan tan se acabó. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Espero tengan un excelente fin de semana y se ponen a hacer su tarea. Descansen.